Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a considerar la palabra del Señor en este día precioso, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 7. En el libro del profeta, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 1 hacia adelante. Leemos esta bendita palabra en el nombre del Padre, de Jesucristo su Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Escrito está. Jeremías capítulo 7, versículo 1 hacia adelante. Vamos a hablar acerca de la apostasía, amados hermanos. Es una de las señales contundentes acerca de nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que en el capítulo 24 de San Mateo habla de las señales que precederán al arrebatamiento de la iglesia. Una de las señales que acontecerán antes de que nuestro Señor venga. Y una de las señales proféticas contundentes de lo que nos da la convicción a nosotros de que el Señor está pronto para llevar a su iglesia, es acerca de la apostasía. Lo habla en el libro de Tesalonicenses y lo habla en el libro de Mateo y en los evangelios, en las cartas paulinas, en las cartas pastorales. Habla acerca y habla mucho de la apostasía. Dice Jeremías capítulo 7, versículo 1. Vino palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entran por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fíes en palabra de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. A su nombre gloria. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor y tu misericordia, Padre. Te adoramos y te alabamos en este día. Adoramos y alabamos tu nombre, tu único nombre en los cielos y en la tierra, Padre nuestro. Te amamos, te damos gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Jehová. Glorifícate en este día, Padre. Aquí y allá también, Señor. Derrama tu poder, tu Espíritu Santo. Derrama la unción tuya, Padre, sobre este lugar, sobre tu palabra, sobre nuestras vidas. Que sea de bendición para todo aquel que va a oír y va a recibir tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre. Destruye las obras del diablo y de los demonios. Rompe cadenas, ataduras. Toca los corazones, las mentes. Glorifícate en cada vida, en cada corazón, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos la bendición en este día. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Maravilloso es el nombre del Señor. La apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía tiene diferentes connotaciones, diferentes implicaciones, manifestaciones. Gloria al nombre del Señor. Pero todo
concuerda con algo. Es apartarse, es alejarse, es desviarse, es darle la espalda, es renunciar, es desligarse de una verdad. A su nombre, gloria. Así que, ¿qué es la apostasía? La apostasía es tan sencilla pero poderosamente es apartarse de la palabra. La apostasía es apartarse del Señor. La apostasía es apartarse de la doctrina. La apostasía es apartarse del Señor. La apostasía es desviarse, es alejarse, es renunciar, es desligarse, es darle la espalda a la palabra, a la doctrina, a la enseñanza, al Señor, a su nombre y gloria. Cuando hablamos de apostasía, estamos hablando de un renunciamiento voluntario. Cuando hablamos de apostasía, estamos hablando de un deslizamiento. Cuando hablamos de apostasía, estamos hablando de un apartarse, de un alejarse de las verdades fundamentales de nuestra fe cristiana, a su nombre y gloria. Y en la historia bíblica nosotros vemos una y otra vez. En la historia bíblica, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos una y otra vez acontecimientos y escenas tristes y dolorosas que traen como consecuencia de apartarse del Señor. La apostasía es apartarse del Señor. La apostasía es apartarse de su mandamiento. La apostasía es apartarse de su verdad inmutable. La apostasía es apartarse de sus promesas. La apostasía es apartarse de sus leyes, de sus normas. La apostasía es apartarse de sus enseñanzas, de los principios básicos y fundamentales de nuestra fe cristiana, que nos mantienen en comunión con Dios, que nos mantienen en devoción, que nos mantienen en obediencia, que nos mantienen en servicio, que nos mantienen en adoración a su nombre. Gloria a Dios. Por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado para no caer en apostasía. Porque la apostasía, como hemos dicho, la apostasía es alejarse de Dios y de todo lo que implica y todo lo que tiene que ver con Dios. A su nombre, gloria. Gloria a Dios, aleluya. En este contexto vamos a ver acerca de la apostasía del pueblo de Israel. Y es algo que viene sucediendo una y otra vez aún en este tiempo actual, en este siglo XXI. Vemos tanta apostasía, hermanos míos. Y verdad que nos sorprende. Nos sorprende cómo la iglesia le ha abierto las puertas a la apostasía. Y la apostasía lo que ha traído es un desenfreno, es un descontrol, es una degeneración, una perversión, una corrupción a la vida de santidad, a la vida de adoración, a la vida de devoción, a la vida de servicio y de obediencia al Señor a través de su palabra, a su nombre gloria. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 7, versículo 1 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Y siempre, hermanos, siempre cuando sucede, cuando acontecen estas cosas terribles y dolorosas, cuando acontece, cuando este espíritu de apostasía, cuando este ambiente de apostasía se manifiesta dentro del pueblo de Dios, Dios siempre habla. Porque Dios tiene boca, cuando dicen amén. Dios habla. Dios siempre ha hablado desde el principio, desde el origen, desde el Génesis. Dios siempre ha hablado. Y Dios sigue hablando a su pueblo, a su nombre, gloria. Dios sigue hablando a su pueblo. Dios sigue hablando a su iglesia. Dios sigue hablando a su remanente. Dios sigue hablando a sus hijos. Dios sigue hablando a sus ministros. Dios sigue hablando a sus siervos. Dios sigue hablando a su pueblo, a su nombre, gloria. Dios sigue hablando, hermanos míos. De una u otra manera Dios sigue hablando.
Dios sigue revelándose, Dios sigue previniendo, Dios sigue alertando, Dios sigue comunicándonos su voluntad, Dios sigue transmitiéndonos sus propósitos, sus designios para poder cumplir fielmente su voluntad aquí en la tierra. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Y esta es una historia muy triste y lamentable la que hemos leído, pero es una realidad en este tiempo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová. Mire, hermano, uno podría entender o uno podría aceptar de que Dios levante a un siervo y le diga: ponte a la puerta de un prostíbulo, de una cantina, de un antro, de una discoteca, de un lugar de perdición. Uno de repente entendería y comprendería de que Dios levanta a un hombre y le dice: ponte ya en la esquina, en la plaza, en la calle, en esos lugares donde la gente se está perdiendo. Eso uno lo entiende y lo comprende. Pero sería entendible de que Dios levante a un hombre o a una mujer y le diga: vete a ese lugar de muerte, de destrucción, vete a ese lugar de maldición, vete a ese lugar de pecado y habla mi palabra. Bueno, uno lo puede entender, uno lo entiende y lo comprende. A su nombre, gloria. Pero en este caso no era así. En este caso Dios levantó a Jeremías. En este momento Dios lo levanta. Dios lo levanta y Dios le habla y le dice: vete. Vete a la puerta del templo. Vete a la puerta de la casa de adoración. Vete a la puerta de la iglesia. Párate en la puerta. A su nombre, gloria. Y verdad que es algo, de repente uno puede decir: pero qué contradicción. ¿Cómo Dios va a levantar a un profeta para que se vaya a la puerta del templo? Porque normalmente nosotros entendemos que por esa puerta entran gente que verdaderamente aman, buscan y necesitan a Dios. Uno dice: pero ¿por qué Dios levantó a Jeremías en este momento, en este contexto? ¿Por qué Dios levantó a Jeremías y le dijo: ponte en la puerta del templo? ¿Por qué no lo mandó a un lugar de perdición? ¿Por qué no lo mandó a un lugar de pecado? ¿Por qué no lo mandó a un lugar, aleluya, de muerte, de destrucción? ¿Por qué no lo mandó a un lugar donde abunda el pecado y la maldad? Ahí para que predique su palabra. Dios hace eso también y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito. Por eso que Dios lo manda a Jeremías y le dice: párate en la puerta del templo. Corre, Jeremías. Jeremías, ponte en la puerta del templo y le vas a predicar, le vas a proclamar, vas a anunciar mi palabra. ¿A quiénes? A esa gente que entran por las puertas del templo. ¿Qué quería Dios decirle a esa gente? ¿Qué mensaje tenía Dios para ellos? Si esa gente entraba por el templo para adorar a Dios, para alabar a Dios, para invocar su nombre, para levantar sus manos, para cantarle, para escuchar su palabra. ¿Qué mensaje tenía Dios para esa gente que iba a la iglesia, que iba al templo? ¿Qué mensaje tenía Dios? ¿Por qué no esa gente recibía el mensaje dentro del templo? ¿Por qué no tenían que ser en la puerta? ¿No había alguien dentro del templo que le pueda dar ese mensaje que Dios quería? No había. A su nombre, gloria. ¿Por qué? Porque los sacerdotes estaban corrompidos, estaban caídos. Porque los mismos líderes, los mismos sacerdotes que eran los líderes, que estaban encargados, que gobernaban, que trabajaban, que lideraban dentro de la casa de Jehová, ellos mismos estaban caídos y corrompidos. Por eso que Dios no le podía dar el mensaje a ellos, porque no había. Como hoy en día no hay hombres de verdad, como hoy en día no hay hombres ni mujeres de verdad que estén dispuestos a pagar el precio para poder anunciar el mensaje que Dios le da. Hoy en día ya no hay esos hombres, ya no hay esas mujeres
que desafíen la adversidad, que desafíen las circunstancias, que desafíen, hermano, aleluya, de repente el rechazo, el menosprecio del mismo pueblo de Dios por predicar, por anunciar el mensaje que Dios quiere que se predique. A su nombre gloria. Por eso que Dios, entre todos los líderes y ministros de aquel entonces, Dios puso sus ojos en un hombre que no dobló sus rodillas ante Baal. Dios puso sus ojos en un hombre, en un siervo, que no vendió sus convicciones, que no se vendió el pecado, que no se vendió a la fama ni al poder, que no se vendió al reconocimiento y al aplauso de la gente, que no cambió el mensaje, que no adulteró el mensaje. Dios puso los ojos en un hombre que verdaderamente Dios sabía que tal como Dios le daba el mensaje, de esa misma manera, en esa misma forma y magnitud y poder y severidad y dureza, lo iba a transmitir al pueblo. Gloria a Dios. A su nombre gloria. Gloria a Dios. A su nombre gloria. Aleluya. Por eso que Dios escogió a Jeremías. No escogió a un sacerdote. Ni siquiera al sumo sacerdote lo escogió Dios para darle el mensaje. Porque Dios sabía que ni el sumo sacerdote, ni los sacerdotes, ni los levitas, ni los ancianos, ni los príncipes, nadie tenía esa convicción, tenía esa madurez, tenía ese compromiso con Dios para poder dar un mensaje duro y fuerte al pueblo. A su nombre gloria. Solamente había un hombre capaz de desafiar todo obstáculo y toda adversidad que se le pueda venir por causa del mensaje. Y este era Jeremías. Y en un momento donde la apostasía había calado hasta los huesos, en un tiempo donde la apostasía había entrado hasta en el corazón del liderazgo, en un tiempo donde la apostasía había penetrado el alma, la mente, el corazón de los líderes y de todo el pueblo. Tanto los líderes como el pueblo estaban perdidos, corrompidos. Tanto los líderes como el pueblo estaban lejos de Dios, atrapados, sumergidos, embotados en una religión muerta y vacía, sin vida, sin convicción, sin temor. A su nombre gloria. La apostasía había cubierto todo el pueblo. La apostasía se había introducido aún en las esferas más altas de los líderes religiosos. A su nombre gloria. Y como la apostasía no permite que el pueblo sirva a Dios como Dios quiere, y como la apostasía no permite que el pueblo adore, sirva, ame a Dios como Dios quiere, entonces Dios tenía que traer un mensaje para que la gente despierte. Dios tenía que traer un mensaje para que la gente reflexione. Dios tenía que traer un mensaje para que la gente recapacite. Dios tenía que traer un mensaje para que la gente sea sacudida y se dé cuenta de que estaban viviendo en apostasía, estaban viviendo lejos de Dios, estaban viviendo lejos de su palabra, lejos de su voluntad, para que la gente se dé cuenta que estaban en error, estaban lejos y lejos del camino. Por eso que Dios levantó a Jeremías. Y Dios no solamente lo levanta, sino que le habla y le dice: ponte a la puerta del templo. Versículo 2 dice: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá y los que entráis por estas puertas para adorar a Dios. Una de las cosas que a mí me extraña, me sorprende y me causa temor, ¿verdad? Es que todititita esa gente entraba al templo para adorar. Toda esa gente entraba al templo para participar del culto. Toda esa gente entraba al templo para adorar, para alabar, para exaltar al Señor. Toda esa gente entraba al templo para rendirle culto y adoración. Toda esa gente entraba al templo para participar de las cosas santas, de las cosas sagradas. Toda esa gente entraba al templo
para poder cumplir lo que Dios había mandado por su palabra. La Biblia dice de que Dios le dijo al profeta Jeremías: párate en la puerta del templo y dile a toda esa gente que entra por estas puertas para adorarme. O sea que esa gente entraba a adorar. A su nombre, gloria. Lo dice Dios. Dios dice que esa gente entraban al templo para adorar. Y si Dios dice que esta gente entraban para adorar, es porque esta gente entraba al templo y adoraban a Dios. Si Dios dice que esta gente entra al templo, si Dios dice al profeta que esta gente que entra por las puertas del templo para adorar a Dios, es verdad. Entonces esta gente entraba al templo a adorar a Dios. Como hoy en día mucha gente entra al templo para adorar a Dios. Hay tanta gente que entran a los templos, y es verdad, nosotros lo vemos. Hay tanta gente que entra por las puertas del templo para buscar a Dios, para adorar a Dios. Pero el Señor le va a revelar algo más a Jeremías. El Señor le va a revelar algo más profundo, algo más oculto, algo oscuro de esta gente que entra al templo a adorar a Dios. ¿Y qué estaba pasando con esta gente? ¿Qué es lo que estaba sucediendo con esta gente? Porque aparentemente están bien, porque ellos entraban al templo a adorar. Y eso es lo que uno hace cuando uno entra al templo, entra a adorar. Cuando uno entra al templo, entra a alabar. Cuando uno entra al templo, entra a servir. Cuando uno entra al templo, entra a buscar la presencia de Dios. Y esta gente entraba al templo a adorar y estaba bien. Aparentemente estaba bien lo que estaban haciendo, porque iban al templo y adoraban. Pero Dios le iba a revelar algo más profundo, algo más secreto, algo más terrible de lo que había dentro de ellos. A su nombre, gloria. ¿Y qué había dentro de ellos? Dentro de ellos había hipocresía. Había una doble vida. A su nombre, gloria. Llevaban una doble vida. Era gente hipócrita, era gente religiosa que iban al templo y adoraban a Dios, pero saliendo del templo tenían otra vida, llevaban otro estilo de vida, practicaban el pecado, se deleitaban en el pecado y en la maldad. Iban al templo, iban a la iglesia, adoraban, cantaban, gloria a Cristo Jesús. Entraban al templo, es verdad, entraban al templo a adorar. Entraban al templo a participar del culto, es verdad. Pero cuando salían, llevaban otra vida, otra clase de vida. Eran gente malvada, gente injusta. Era gente violenta, gente hipócrita. Eran brujos, eran idólatras. Eran mundanos. Eran gente malvada, a su nombre, gloria. Y es terrible, porque la apostasía lo que hace es engañar. La apostasía engaña a la gente. La apostasía engaña a la gente y les hace pensar que están bien, que porque van al templo a adorar están bien, pero en realidad están mal. A su nombre, gloria. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Por eso que Dios estaba indignado, Dios estaba cansado, Dios estaba harto de esta clase de gente. Y en este tiempo Dios también está cansado de esta clase de gente. Dios está harto de esta clase de gente que van al templo a adorar, pero cuando salen del templo salen a hacer cosas malas, salen a hacer cosas terribles, practican el pecado, se deleitan en el pecado, se sacian en el pecado, se embarran, se revuelcan en el pecado, en sus casas, en las calles, en lugares escondidos, en oscuridad y en tinieblas, donde los ojos humanos no los puedan ver, pero hay un ojo celestial, hay unos ojos poderosos que traspasan todo y nos ven. A su nombre, gloria. Aleluya. El pueblo estaba perdido, el pueblo estaba engañado por la apostasía. Como hoy en día mucha gente está engañada, que piensan que porque participan del culto están bien, pero están mal. A su nombre, gloria. Hay mucha gente que está engañada, que piensa que porque van a la iglesia están bien, pero están mal. Porque saliendo del templo, saliendo de la iglesia, se van a revolcar en el pecado, en la fornicación, en el adulterio, en la mentira, en los vicios, en la maldad.
en la idolatría, en la borrachera, en los placeres de este mundo. Llevan una doble vida. Son gente hipócrita que van a la iglesia y en la iglesia dicen que aman a Dios y saliendo de la iglesia aman el pecado, aman el mundo, aman la carne, aman lo que Dios condena, aman lo que Dios prohíbe. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Y eso es lo que estaba pasando con esta gente. Eso es lo que estaba pasando con esta gente. Por eso que Dios estaba indignado. Como hoy en día Dios está indignado con mucha gente religiosa, evangélicos, cristianos, hipócritas, falsos, que están sucumbidos, que están esclavos por la apostasía. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Cristo vive, amados hermanos. Amén. 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 Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, y los que entráis por estas puertas para adorar a Dios. El mensaje era específicamente a un grupo de personas. ¿Para quién era el mensaje? En esta oportunidad, en este contexto, el mensaje no era para el pecador. En este contexto, en esta historia terrible y lamentable, en este contexto, el mensaje no era para el pecador, no era para el mundano, no era para el gentil, no era para el pagano. En este contexto, en esta historia, el mensaje era específicamente para el pueblo de Dios. Este mensaje era para el pueblo de Dios. Aquel pueblo de Dios que tenía un templo. Aquel pueblo de Dios que tenía la palabra. Aquel pueblo de Dios que tenía las leyes. Aquel pueblo de Dios que tenía el mandamiento, los decretos, las ordenanzas, los estatutos del Señor. Aquel pueblo de Dios que conocía a un solo Dios verdadero. Aquel pueblo de Dios. El mensaje estaba dirigido específicamente para el pueblo de Dios. El trato era con el pueblo de Dios. Esta historia era específicamente para el pueblo de Dios. A su nombre, gloria. Por eso que el Señor le dice a Jeremías: párate en la puerta y dile a Judá. Judá era el pueblo del Señor. Dile a Judá y a todos los de Israel, a todos los de las tribus de Israel, a todo el pueblo de Israel, dile a cada uno de ellos que quieren, que entran por la puerta para adorarme. A ellos tienes que decirle algo. No se dan cuenta. Están muertos, están engañados, están confundidos y no se dan cuenta de cómo están viviendo. Ellos piensan que porque entran por las puertas del templo para adorar a Dios están bien, pero no están bien, están mal. A su nombre, gloria. Por eso que llévale este mensaje. Este mensaje los va a tocar. Este mensaje los va a sacudir. Este mensaje los va a mover. Este mensaje les va a hacer reflexionar. Este mensaje los va a hacer recapacitar. Este mensaje los va a golpear y se van a dar cuenta que están mal. A pesar de que entran por las puertas del templo, a pesar de que entran al templo para adorar, para participar del culto, este mensaje que yo te doy a ellos los va a llevar a recapacitar y a darse cuenta que están mal. Por eso muchas veces Dios tiene que levantar a un hombre. Por eso muchas veces Dios tiene que levantar a una mujer con un mensaje fuerte para hacernos entender que estamos engañados, para hacernos entender que estamos viviendo una vida de engaño, de falsedad, de hipocresía. Una vida religiosa, una vida vacía, una vida muerta, una vida con religión, con tradición, con costumbres, pero muertos porque no tenemos la vida de Dios. Porque si tuviéramos la vida de Dios, adoraríamos a Dios dentro del templo y fuera del templo. Si tuviéramos la vida de Dios, adoraríamos a Dios dentro del templo y en las calles y en las plazas y en nuestras casas y en todo lugar donde vayamos. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Pero esto no era lo que ellos estaban viviendo. Eran hipócritas. La apostasía los había engañado. La apostasía los había hecho creer que estaban bien. Así como mucha gente hoy en día, la apostasía, el espíritu de apostasía los engaña, los confunde, los arrastra. Y no se dan cuenta. Y no se van a dar cuenta. Y no van a recapacitar. Y no van a reflexionar. Y no se van a dar cuenta cómo están.
hasta que venga Dios y levante un hombre con un mensaje poderoso, con un mensaje duro y fuerte, que los golpee, que los sacuda, que los amaquee, que les haga entender que están viviendo una vida falsa, una vida de engaño, de hipocresía, una vida que Dios condena. Porque Dios condena la hipocresía, Dios condena la apostasía, Dios condena la vida de doble, aleluya, apariencia. A su nombre gloria. Gloria a Dios, aleluya. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y mejorad vuestras obras. Miren, a todos aquellos que estaban entrando al templo a adorar. Y yo digo, yo puedo especular que los que entraban al templo a adorar, no solamente entraban a adorar, de repente entraban también a servir. De repente los que entraban por la puerta del templo para adorar, para participar del culto, no solamente era para participar, de repente también tenían cargos dentro del culto, dentro del templo. A su nombre gloria. Gloria a Dios. A su nombre gloria. Gloria a Dios. Y el Señor le dice a todos ellos, a todo el pueblo de Dios que entra por las puertas del templo, Dios les dice: mejoren su estilo de vida, mejoren sus caminos, mejoren la obra de sus manos, mejoren su testimonio, mejoren la vida que están llevando. A su nombre gloria. ¿Y por qué le decía mejoren su vida, mejoren su testimonio, mejoren la vida que llevan? ¿Por qué? Porque estaban viviendo mal, porque estaban viviendo lejos del mandamiento, lejos de la enseñanza, lejos de la voluntad de Dios. No vivían conforme a la voluntad de Dios, por eso que estaban mal, por eso que llevaban una vida equivocada, fallida, distorsionada, corrompida. A su nombre gloria. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mejoren vuestros caminos y mejoren vuestras obras, y haré morar en este lugar. Y esto es lo que a mí me impacta, hermanos míos. Versículo 4, mire lo que dice: no fíes, o si no, no confíes, o no pongas tu confianza. ¿A quién le dice? A los evangélicos, a los cristianos, a los que dicen que son cristianos, a los que dicen que son evangélicos, a los que dicen que son seguidores de Jesucristo, a los que dicen que son miembros de una iglesia, a los que dicen que congregan en la iglesia. A ellos le dice: no confíes, le dice, no confíes en palabra de mentira. Y muchas veces, hermano, hay tantos cristianos, tantos creyentes que ponen su confianza no en la Biblia, sino en palabras de hombres. Ponen su confianza en palabras de líderes religiosos, soberbios, altivos, que hace rato cayeron de la gracia de Dios y que Dios nunca les habló y que Dios no le habla ni le muestra absolutamente nada. Pero ellos dicen: Jehová dice así, Jehová dice así, Jehová dice así, cuando Jehová nunca les dijo nada. A su nombre gloria. Versículo 4, mire lo que dice: no confíes en palabra de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y hay una de las cosas que a mí me llama la atención de este versículo, es que viene sucediendo lo mismo en este tiempo. Viene sucediendo lo mismo en este tiempo con la iglesia. Hay muchos cristianos que ponen su confianza en el templo. Hay muchos cristianos que ponen su confianza en su iglesia. Hay muchos cristianos que ponen su confianza en su organización. Hay muchos cristianos que ponen su confianza en su concilio, en su denominación. Y eso Dios condena, porque nuestra confianza no puede estar en una iglesia. Nuestra confianza no puede estar en un concilio. Nuestra confianza no puede estar en una denominación. Nuestra confianza no puede estar en una organización cristiana. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. A su nombre gloria. Y eso es lo que estaba pasando ellos. Ellos estaban poniendo su confianza en el templo, pero miren la vida que llevaban. Ellos estaban poniendo su confianza en el templo de Dios. Ellos confiaban de que porque eran parte, ellos confiaban
que porque participaban del templo, ellos confiaban porque entraban al templo, ellos confiaban porque participaban del culto, ellos ponían su confianza, ellos se sentían seguros, ellos se sentían confiados del templo, ellos se sentían confiados porque participaban del culto, de la alabanza y de la adoración. Ellos se sentían confiados. Y Dios le dijo, no confíes en palabras de mentira. Y hay mucha gente que pone su confianza. Hay mucha gente que se siente seguro porque congrega en una iglesia. Hay gente que se cree seguro porque participa del culto. Hay gente que se cree seguro porque participa de la alabanza, de la adoración. Hay gente que se cree seguro porque participa de la prédica, del mensaje. Y Dios dice, no pongas tu esperanza en palabras de mentira. Porque por más que tú confíes en un templo, en un culto, en una adoración, en una alabanza, en una prédica, en una enseñanza, por más que tú confíes y pongas tu confianza en una iglesia, en una organización, si no mejoras tu vida, si no mejoras tu caminar, si no mejoras tu conducir, si no mejoras la obra de tus manos, si no mejoras tu testimonio, morirás, dice el Señor. A su nombre, gloria. Y ese es un engaño terrible. Ese es uno de los engaños de la apostasía. Hay gente que se siente muy orgullosa de su organización. Hay gente que se siente muy orgullosa de su iglesia, de su denominación. Hay gente que se cree muy orgullosa de pertenecer a una iglesia, a un ministerio. Hay gente que se siente muy orgullosa de pertenecer a tal iglesia. A su nombre, gloria. Y es triste porque eso es lo que pasó cuando el Señor vino a la tierra. Cuando Cristo comenzó su ministerio, los que se levantaron en contra de él fueron los religiosos que se sentían seguros y confiados en su religión y en el templo, que eran los fariseos, eran los saduceos, eran los escribas, eran los sacerdotes, eran los levitas, era el sumo sacerdote, era el pueblo de Israel, que se sentían confiados y seguros en su religión y en su templo y en su culto. Pero dentro de ellos estaban vacíos, estaban muertos. Por eso el Señor le dice, bien profetizó de ustedes el profeta Isaías, este pueblo, esta iglesia, esta congregación, de labios me honra, de labios me adoran, de labios me dan culto, de labios me cantan, de labios hacen todas sus cosas, pero su corazón, su alma, están lejos de mí, están lejos en el mundo, en el placer, en las cosas terrenales, en las cosas mundanas, en los vicios, en las maldades, en las carnalidades, en la inmoralidad. A su nombre, gloria. Y eso es lo que pasa muchas veces. Eso es lo que pasa muchas veces. A su nombre, gloria. Eso es lo que pasa muchas veces. Hay mucha gente que dice, ¿y usted, hermano, de qué iglesia es? Yo soy del movimiento misionero mundial. Cuando una persona dice así, hermano, esa persona hace rato que cayó y no se dio cuenta. Porque él ha puesto su confianza en el movimiento misionero mundial. Y eso es lo que quiere el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque mi confianza no está en el movimiento misionero mundial. Dios me libre de poner mi confianza en una organización. Dios me libre de poner mi confianza en un pastor, en un líder religioso. Mi confianza está en Dios. Mi confianza está en la palabra de Dios. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Por eso que hay tantos problemas. Por eso que hay tanta división. Por eso que hay tanto pleito. Por eso que hay tanto ataque. Por eso que hay tantas peleas, tanto menosprecio. Por eso que hay tanta confusión. ¿Entre quiénes? Entre los mismos cristianos. Entre los mismos evangélicos. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Por eso que la apostasía se mete, hermano, a causar engaño, a perturbar, a confundir, a generar problemas, a generar discordias, disensiones. A su nombre, gloria.
A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Y eso es lo que estaba pasando aquí. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Dice, no fiéis en palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y la verdad que esto es lo que pasa hoy en día y es triste, hermanos. Me viene a la memoria cuando Pablo estaba predicando y dice que estaba disertando la palabra y dice que los de Berea eran gente diligente y cuando terminaron de escuchar el mensaje del apóstol Pablo, ellos se fueron a sus casas para poder confirmar si lo que Pablo les había hablado era verdad. ¿Y con qué? ¿Qué iban a usar? ¿Qué iban a tomar de referencia para poder saber si Pablo les había hablado con la verdad o no? Las escrituras. La confianza de los bereanos era la escritura. La confianza de esos hermanos era las sagradas escrituras. Y eso tiene que ser nuestra confianza. Nuestra confianza tiene que ser el Señor. Nuestra confianza tiene que ser la palabra de Dios, que no cambia, que no muda, que no se distorsiona. A su nombre, gloria. Por eso el Señor dice, no fiéis en palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Mire, hermano, cuando uno pone su confianza en una iglesia, en una organización, en una denominación, cuando uno pone su confianza, hermano, en un concilio, en una iglesia, viene el orgullo, viene la soberbia, viene la altivez, la arrogancia, viene el menosprecio, viene la indiferencia, viene el maltrato y viene el pecado. A su nombre, gloria. Por eso que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en esa palabra de mentira, de confiar en un templo, de confiar en una iglesia, en una organización, en una denominación, en un ministerio, confiar en eso, eso nos lleva a nosotros, aleluya, a alejarnos del Señor, alejarnos de la palabra, y terminaremos como el pueblo de Israel, con una religión, con un orgullo por el templo y con un orgullo por su religión, pero por dentro sin la vida de Dios, sin la presencia de Dios, vacíos y muertos. Así terminaremos si confiamos en palabras de mentira, si ponemos nuestra confianza en el templo, si ponemos nuestra confianza en la iglesia, si ponemos nuestra confianza en la organización, en la denominación, en el concilio, o en ese ministerio, o en ese grupo religioso, cometeremos un grave error. Nuestra confianza, ahí donde estemos congregando, en ese templo donde estamos congregando, en esa iglesia donde estamos congregando, en ese concilio donde estamos congregando, en esa organización donde estamos congregando, ahí donde estamos congregando, nuestra confianza tiene que ser Dios. Nuestra confianza tiene que ser la palabra de Dios. Porque es el único que no falla. Es el único que no cambia. Es el único que no se corrompe, no se desvía. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Amén. Y es verdad, hermanos. Es verdad. Hoy en día, cuánta gente está viviendo a la manera que estuvo viviendo el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Jeremías. Para la gente es suficiente. Para la gente que está dentro de la apostasía, para la gente que está arrastrada y engañada por la apostasía, para esa gente es suficiente ir a un templo y adorar. Nada más. Lo único suficiente para esa gente es pertenecer a una iglesia. Lo único suficiente para ellos es pertenecer a un concilio, a una denominación, a una organización. Lo que es suficiente para ellos es participar de un culto. Pero después que salen del culto, de la iglesia, del templo, llevan una doble vida. Llevan una vida de pecado, de inmoralidad. Llevan una vida carnal. Llevan una vida mundana. Llevan una vida que Dios condena, que Dios prohíbe, que Dios sanciona. Lo mismo estaba pasando con el pueblo de Israel. En sus hogares
en las calles, en todo sitio, cometían abusos, maldades, violencias, extorsión, engaño, menosprecio, indiferencia, idolatrías, abusos. Pero venían al templo a adorar a Dios. En esa condición caída y mala, entraban al templo a adorar a Dios. Terminaban de adorar a Dios, salían del templo y volvían a hacer sus maldades, sus injusticias y sus abusos. Por eso que Dios estaba indignado, cansado y enojado de esa gente. ¿Por qué? Porque habían caído en una apostasía profunda y terrible que los tenía engañados. La apostasía los había engañado a ellos, haciéndoles creer que entrar al templo y adorar a Dios era todo. Pero era mentira. Nosotros hemos sido llamados a adorar a Dios, no solamente en el templo, sino en todo lugar y a cada momento. Palabra de Dios. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre y te damos la gloria. Te damos la honra y te damos gracias. Te pedimos que tengas misericordia de mí, de mi familia, de mi casa, de mi hogar y de todos los que han escuchado tu palabra y te claman, te piden, te ruegan, te imploran, reconocen y confiesan. Señor, te damos gracias. Ayúdanos, Padre eterno. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos a volvernos a ti con todo nuestro corazón. Y con todo nuestro corazón poderte adorar. No solamente dentro de un templo, sino adorarte a cada momento, a cada instante y en todo lugar. Ser esos adoradores que tú andas buscando, que te adoren, Padre. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, de ser verdaderamente adoradores en espíritu y en verdad, en todo lugar, en todo momento y en todas circunstancias. Te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Muy bien, amados hermanos, le damos gracias a Dios. Amén. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Bueno, pues hermanos, reciban los saludos del pastor Rafael Sánchez de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial aquí en San Juan Macías, Callao, de su hermano en Cristo John Guevara Moreno. Y bueno, pues hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hoy en la noche también tenemos culto, así que dispongamos nuestro tiempo, nuestro corazón para que en la noche podamos conectarnos todos juntos y juntos participar también de este santo culto en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Gloria al Señor.